La última vez que alguien vio a Roberto Maldonado y su sobrina Valeria Sánchez juntos fue el 14 de marzo de 1996, en el mercado Lucas de Gálvez, en Mérida, Yucatán. Roberto tenía 42 años, era contador en una maquiladora de exportación. Divorciado hacía 5 años, sin hijos. Valeria acababa de cumplir 22 años. Estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán. Era la hija mayor de Cristina Maldonado, hermana menor de Roberto. Aquel jueves por la tarde, los vendedores del mercado los recordaban conversando cerca de los puestos de flores. Ella con una blusa amarilla y pantalones de mezclilla. Él con camisa blanca de manga corta y pantalones oscuros. Parecían discutir algo importante, según declaró después doña Amparo, que vendía claveles y rosas en el pasillo central. Ninguno de los dos regresó a casa esa noche. Los primeros días después de la desaparición estuvieron marcados por la confusión y el pánico. Cristina Sánchez reportó la ausencia de su hija el viernes 15 por la mañana, cuando Valeria no llegó a dormir y tampoco apareció en la universidad. Ese mismo día, la esposa de Roberto, aunque ya divorciada, llamó preocupada porque él no había llegado a recoger unos documentos que necesitaba para un trámite legal. La familia Maldonado se reunió en casa de Cristina, ubicada en la colonia García Ginerés, una zona residencial tranquila donde los árboles de flamboyán daban sombra a las calles empedradas. El calor de marzo era intenso, pegajoso, y dentro de la casa el ventilador del techo giraba lento, mientras todos trataban de entender qué había pasado. Si les gustó esta historia y quieren ver más casos de desapariciones misteriosas en México, no olviden suscribirse al canal y déjennos un comentario diciéndonos desde qué parte del país o del mundo nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan mucho a seguir trayéndoles estos relatos. Cristina tenía 40 años. Era maestra de primaria, viuda desde hacía 7 años. Su esposo, Ernesto Sánchez, había muerto en un accidente automovilístico en la carretera Mérida-Cancún, dejándola sola con 3 hijos. Valeria, la mayor, Diego de 17 años y Sofía de 14. La relación entre Cristina y su hermano Roberto siempre había sido cercana. Después del divorcio de Roberto, él visitaba con frecuencia la casa de su hermana, ayudaba económicamente cuando era necesario, llevaba a los sobrinos al cine o a comer marquesitas en el centro. Valeria, especialmente, había desarrollado una relación estrecha con su tío. Desde pequeña lo admiraba, le gustaba escucharlo hablar de números, de negocios, de cómo funcionaba el mundo. Cuando entró a la universidad, Roberto la aconsejaba sobre sus proyectos, revisaba sus presupuestos, la acompañaba a visitar obras en construcción para que aprendiera de primera mano. La Policía Municipal de Mérida inició la investigación el sábado 16 de marzo. El comandante Héctor Villalobos, un hombre de 53 años con 30 años de servicio, tomó el caso personalmente. Era un investigador metódico, acostumbrado a los ritmos pausados de una ciudad que en 1996 todavía conservaba mucho de su tranquilidad provinciana. Los crímenes violentos eran raros, las desapariciones menos frecuentes aún. Villalobos interrogó primero a la familia, luego a los compañeros de trabajo de Roberto en la maquiladora, después a los amigos y profesores de Valeria en la universidad. Todos coincidían en lo mismo. Tanto Roberto como Valeria eran personas responsables, ordenadas, sin problemas aparentes. Nadie podía imaginar por qué habrían desaparecido juntos. El apartamento de Roberto estaba en la colonia Alemán, en un edificio de 3 pisos con fachada color crema. Cuando la policía entró con autorización judicial, encontraron todo en orden. La cama estaba hecha, los platos lavados, la ropa doblada en el armario. No había señales de violencia ni de partida precipitada.
En el buró, junto a la cama, había una foto enmarcada de toda la familia Maldonado, tomada 2 años atrás, en una reunión navideña. Roberto aparecía al centro, sonriente, con Valeria a su lado. El escritorio estaba cubierto de papeles de trabajo, facturas, estados de cuenta bancarios. Los investigadores revisaron cada documento buscando pistas, pero no encontraron nada fuera de lo común. La cuenta bancaria de Roberto mostraba movimientos normales hasta el 13 de marzo. El carro de Roberto, un Nissan Tsuru azul del 94, tampoco apareció. En la habitación de Valeria, que compartía con su hermana Sofía en la casa familiar, la policía encontró sus libros de arquitectura apilados sobre el escritorio, sus dibujos técnicos cuidadosamente organizados en carpetas, su ropa ordenada en el closet. Sofía, una adolescente delgada de pelo largo y ojos oscuros, declaró entre lágrimas que su hermana no le había comentado nada extraño los días previos. Valeria estaba enfocada en un proyecto final de diseño urbano, pasaba muchas horas en la biblioteca de la universidad, salía poco. Diego, el hermano del medio, estudiante de preparatoria, tampoco sabía nada. Dijo que su tío Roberto había estado en la casa el martes 11 de marzo, había cenado con ellos. Todo parecía normal. Cristina proporcionó a la policía una lista de amistades de Valeria. Los investigadores contactaron a cada persona. Mónica Herrera, la mejor amiga de Valeria desde la secundaria, declaró que Valeria había estado algo distante las últimas semanas, menos comunicativa de lo habitual. Cuando Mónica le preguntó si todo estaba bien, Valeria respondió que solo estaba cansada por el proyecto de la universidad. Mónica recordaba que el miércoles 12 de marzo habían tomado café juntas en la cafetería de la facultad, y Valeria mencionó de pasada que necesitaba hablar con su tío Roberto sobre algo importante, pero no especificó qué. Esa fue la última conversación que tuvieron. Los compañeros de trabajo de Roberto en la maquiladora Textiles del Sureste declararon que él era un empleado ejemplar, llegaba temprano, se iba tarde, raramente faltaba. El gerente general, licenciado Armando Cárdenas, dijo que Roberto estaba trabajando en la auditoría anual de la empresa, un trabajo complejo que requería revisar miles de documentos. El miércoles 13 de marzo, Roberto le comentó que necesitaba tomarse el jueves libre por un asunto familiar, pero no dio detalles. Cárdenas autorizó el permiso sin hacer preguntas. Fue la última vez que vio a Roberto. Las semanas pasaron sin avances. La policía rastreó llamadas telefónicas, revisó registros de hoteles y pensiones en Mérida y ciudades cercanas. Contactó con autoridades de otros estados. El Nissan Tsuru, azul de Roberto, no apareció en ningún retén ni estacionamiento. No había registros de que hubieran comprado boletos de autobús o avión. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Villalobos amplió la búsqueda. Publicó fotografías en periódicos locales. Pidió apoyo a la Policía Federal. Los noticieros de Yucatán cubrieron el caso durante los primeros meses, pero al no haber pistas concretas, el interés público disminuyó. Cristina Sánchez no se rindió. Contrató a un detective privado, Raúl Medina, ex policía judicial con reputación de ser persistente y discreto. Medina tenía 50 años, estatura mediana, bigote entrecano, fumaba cigarros delicados sin filtro. Instaló su oficina en un segundo piso de la calle 60, cerca del centro histórico de Mérida. Durante meses recorrió la ciudad mostrando fotos de Roberto y Valeria, entrevistando a gente que los conocía, buscando cualquier detalle que la policía hubiera pasado por alto. Cristina le pagaba con lo poco que tenía ahorrado y con préstamos que pedía a familiares. La búsqueda de su hija se convirtió en el centro de su existencia. En casa, la ausencia de Valeria era un peso constante.
Sofía lloraba cada noche en la cama vacía de su hermana. Diego se volvió más callado, pasaba horas encerrado en su cuarto escuchando música. Cristina trataba de mantener la normalidad por sus otros hijos, pero era imposible. La mesa del comedor donde cenaban todos juntos ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Las fotos de Valeria en las paredes eran recordatorios dolorosos de que la familia estaba incompleta. Los vecinos de García Ginerés murmuraban teorías, que se habían ido a otra ciudad a empezar de nuevo, que habían tenido un accidente en carretera y sus cuerpos no se habían encontrado, que Roberto debía dinero a gente peligrosa y habían huido. El primer aniversario de la desaparición llegó sin respuestas. Cristina organizó una misa en la parroquia de San Juan Bautista, en el centro de Mérida. Asistieron familiares, amigos, compañeros de trabajo de Roberto, compañeros de universidad de Valeria. El padre Julián Cortés, un sacerdote de 60 años con voz pausada y manos temblorosas, ofreció palabras de consuelo y rezó por el regreso de los desaparecidos. Después de la misa, Cristina habló brevemente con los asistentes, agradeció su presencia, pidió que siguieran rezando y compartiendo cualquier información que pudieran tener. Varias personas se acercaron a abrazarla. Algunas lloraron con ella, pero nadie tenía nada nuevo que decir. Raúl Medina, el detective privado, seguía trabajando el caso, aunque Cristina apenas podía pagarle. Medina se había involucrado emocionalmente, algo que sabía que debía evitar, pero que no podía controlar. Tenía una hija de la edad de Valeria, y cada vez que veía las fotos de la joven desaparecida, pensaba en su propia hija, en lo que sentiría si ella se esfumara sin dejar rastro. Medina revisó una y otra vez los movimientos de Roberto y Valeria en los días previos a la desaparición. Algo no cuadraba, pero no podía identificar qué era exactamente. En abril de 1997, un año después de la desaparición, Medina tuvo una corazonada. Volvió a entrevistar a Mónica Herrera, la mejor amiga de Valeria. Esta vez la conversación fue más larga, más profunda. Tomaron café en el Parque de Santa Ana, bajo la sombra de los laureles. Mónica, ahora más tranquila que el año anterior, recordó algo que no le había parecido importante antes. 2 meses antes de desaparecer, Valeria le comentó que su tío Roberto la había invitado a un viaje de fin de semana a Celestún para relajarse del estrés de la universidad. Mónica preguntó si iría toda la familia, y Valeria respondió que no, solo ellos dos, pero que no era nada raro, porque su tío siempre la había apoyado mucho. Mónica no le dio importancia en ese momento, pero ahora, con la distancia del tiempo, le pareció extraño. Medina investigó si efectivamente habían hecho ese viaje a Celestún, visitó hoteles y posadas del puerto, mostró fotos de Roberto y Valeria. En una posada pequeña cerca de la playa, la dueña, una mujer de 60 años llamada Berta Pacheco, reconoció las fotos. Sí, habían estado ahí un fin de semana de enero del 96. Se registraron como padre e hija, Roberto Maldonado y Valeria Maldonado. Berta recordaba que se quedaron 2 noches, salían temprano a caminar por la playa, regresaban tarde en la noche. Le pareció que eran una familia unida, nada fuera de lo común. Medina preguntó si compartían habitación. Berta confirmó que sí, una habitación con 2 camas. Esto en sí no era sospechoso, pero Medina empezó a preguntarse si había algo más detrás de esa relación tío-sobrina. Entrevistó nuevamente a vecinos y conocidos, esta vez con preguntas más específicas. Habían notado algo inusual en la forma en que Roberto y Valeria se relacionaban. Al principio, todos negaban haber visto algo fuera de lo normal. Pero cuando Medina habló con doña Remedios Canto, una vecina de la casa de Cristina que tenía 70 años y pasaba las tardes sentada en su portal observando la calle, ella recordó algo
que le había parecido curioso. Una noche de febrero del 96, alrededor de las 10, vio a Roberto salir de la casa de Cristina con Valeria. Caminaban hacia el carro de Roberto, que estaba estacionado en la esquina. Antes de subir al carro, Roberto le pasó el brazo por los hombros a Valeria y ella recargó la cabeza en su pecho por un momento. Doña Remedios pensó que quizás la muchacha estaba triste y su tío la consolaba, pero la forma en que se abrazaron le pareció algo íntima, más allá de lo que sería normal entre tío y sobrina. No le dio mucha importancia en ese momento, pero ahora que Medina preguntaba, lo recordaba claramente. Esta información preocupó a Medina. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero empezó a considerar la posibilidad de que la relación entre Roberto y Valeria fuera más compleja de lo que todos habían asumido. Decidió no comentarle nada a Cristina todavía. No quería causarle más dolor sin estar seguro de nada. En lugar de eso, continuó investigando discretamente. Habló con profesores de Valeria en la universidad. Preguntó si ella había mencionado alguna vez problemas personales, cambios en su comportamiento. La maestra Patricia Esquivel, profesora de diseño estructural, recordó que en enero o febrero Valeria había faltado a varias clases, algo inusual en ella. Cuando Patricia le preguntó si todo estaba bien, Valeria respondió que tenía asuntos familiares que atender, pero no dio detalles. Los años pasaron lentos para la familia Sánchez. Sofía terminó la preparatoria y entró a estudiar psicología en la UADY. Diego se graduó y empezó a trabajar en una tienda de electrodomésticos. Cristina seguía dando clases en la primaria, pero era una sombra de lo que había sido. El peso de la incertidumbre la estaba consumiendo. No saber si su hija estaba viva o muerta era una tortura constante. Raúl Medina seguía investigando de manera intermitente, cuando tenía tiempo libre de otros casos. La relación entre detective y madre se había vuelto casi familiar. Medina visitaba la casa cada mes o dos, tomaba café con Cristina, le contaba si había algún avance, aunque rara vez lo sabía. En octubre de 1999, 3 años y medio después de la desaparición, Medina recibió una llamada inesperada. Un hombre que se identificó como Ernesto Villegas dijo que tenía información sobre Roberto Maldonado y Valeria Sánchez. Medina, acostumbrado a llamadas de gente que buscaba atención o dinero, le pidió que fuera a su oficina. Villegas llegó 2 días después. Era un hombre de unos 35 años, delgado, nervioso, vestido con ropa de obrero. Trabajaba en una fábrica de bloques en Humán, un municipio cercano a Mérida. Lo que tenía que decir era perturbador. Villegas dijo que en abril de 1996, un mes después de la desaparición de Roberto y Valeria, él trabajaba como mecánico en un taller de Canasín, otro municipio cerca de Mérida. Un día llegó un Nissan Suru azul, con un hombre que necesitaba cambiar las placas del vehículo. El hombre era Roberto Maldonado, aunque en ese momento Villegas no sabía quién era. Roberto pagó en efectivo para que Villegas instalara placas robadas que él mismo traía. Villegas, que en esa época tenía problemas económicos y no hacía muchas preguntas cuando le pagaban bien, hizo el trabajo. Lo que le llamó la atención fue que en el carro había una mujer joven esperando, y cuando Roberto regresó al vehículo después de pagar, se besaron en los labios antes de arrancar. Villegas pensó que eran pareja, no le dio más importancia. Medina mostró a Villegas fotos de Roberto y Valeria. Villegas los reconoció inmediatamente. Eran ellos. Medina preguntó por qué había tardado tanto en reportar esto. Villegas explicó que en ese momento no sabía que eran personas desaparecidas, y después, cuando vio las fotos en las noticias meses más tarde, tuvo miedo de meterse en problemas por haber cambiado las placas ilegalmente. Pero ahora, 3 años después, su conciencia no lo dejaba dormir.
Tenía hijos propios y pensaba en la familia de esa muchacha sin saber qué le había pasado. Medina le preguntó si recordaba hacia dónde se dirigieron después de salir del taller. Villegas dijo que tomaron la carretera hacia el sur, posiblemente hacia Campeche o Chiapas, pero no podía estar seguro. Esta información cambió todo. Confirmaba que Roberto y Valeria habían desaparecido voluntariamente, que no habían sido víctimas de un secuestro o accidente. También sugería que su relación iba más allá de lo familiar. Medina sabía que tenía que informarle a Cristina, pero no sabía cómo hacerlo. Finalmente, una tarde de noviembre, fue a la casa de García Ginerés y le contó todo lo que Villegas había declarado. La reacción de Cristina fue devastadora. Primero negó que fuera posible. Roberto era su hermano, Valeria su hija. Jamás podrían haber tenido ese tipo de relación. Pero mientras Medina le contaba los detalles de su investigación, los viajes a Celestún, el abrazo que vio doña Remedios, las ausencias extrañas de Valeria, todo empezó a cobrar un sentido horrible. Cristina lloró durante horas. Sofía y Diego, que estaban en casa, escucharon todo y quedaron en shock. La imagen que tenían de su tío Roberto, el hombre que los había llevado al cine, que les había comprado helados, que les había ayudado con la tarea, se desmoronó. La imagen de Valeria, la hermana mayor responsable y estudiosa, también se volvió borrosa. Incomprensible. ¿Cómo era posible que hubiera tenido una relación así con su propio tío? ¿Cómo no se habían dado cuenta? Medina contactó al comandante Villalobos y le informó de lo que había descubierto. Villalobos, ahora con más de 55 años y cerca de la jubilación, reabrió el caso oficialmente. Interrogaron a Ernesto Villegas formalmente, confirmaron su testimonio. La policía emitió una nueva alerta, esta vez buscando a Roberto y Valeria como fugitivos voluntarios. Las fotos se distribuyeron en estaciones de policía de todo el país. Los medios de comunicación retomaron el caso, pero ahora con un ángulo diferente, más escandaloso. Los titulares hablaban de relación prohibida, fuga por amor, escándalo familiar. Cristina dejó de salir de casa para evitar las miradas y los comentarios. Los meses siguientes fueron una agonía. La investigación se extendió a estados del sur: Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Se revisaron registros civiles buscando matrimonios o cambios de nombre. Se contactó con hospitales por si Valeria hubiera dado a luz, ya que si habían estado juntos desde 1996, era posible que tuvieran hijos. Pero no hubo resultados. Roberto y Valeria parecían haberse desvanecido completamente. La posibilidad de que hubieran salido del país se consideró, pero sin pasaportes registrados era difícil de verificar. En el año 2000, 4 años después de la desaparición, Sofía Sánchez decidió estudiar una maestría en psicología forense. Su experiencia personal la había llevado a querer entender mejor los comportamientos humanos complejos, las dinámicas familiares disfuncionales, los secretos que destruyen familias. Diego, por su parte, se había distanciado emocionalmente de todo lo relacionado con el caso. Raramente hablaba de Valeria o de su tío Roberto. Se había casado con una mujer que conoció en el trabajo y se mudó a Cancún, buscando dejar atrás los recuerdos dolorosos. Cristina envejeció rápidamente durante esos años. El cabello se le llenó de canas, la espalda se le encorvó, la mirada se le volvió opaca. Seguía dando clases en la primaria, pero ya no tenía la energía de antes. Los fines de semana los pasaba en casa, mirando fotos viejas de Valeria de cuando era niña, tratando de entender en qué momento todo se había torcido, qué señales había ignorado, cómo no se había dado cuenta de lo que estaba pasando bajo su propio techo. Se culpaba a sí misma constantemente. Si hubiera estado más atenta, si hubiera preguntado más, si no hubiera confiado tanto en su hermano, quizás podría haber evitado todo esto.
Raúl Medina, seguía buscando, aunque ya sin cobrarle a Cristina. El caso se había vuelto personal para él también. En el 2003, 7 años después de la desaparición, recibió una pista de un informante en Palenque, Chiapas. Alguien había visto a una pareja que coincidía con la descripción de Roberto y Valeria trabajando en una tienda de artesanías cerca de las ruinas mayas. Medina viajó inmediatamente a Palenque. Pasó 2 semanas recorriendo tiendas, hoteles, restaurantes, mostrando fotos. Finalmente encontró la tienda que el informante había mencionado. El dueño, un hombre llamado Jacinto Morales, reconoció las fotos. Sí, habían trabajado ahí hace años, tal vez en 1997 o 98. Se hacían llamar Roberto y Valeria González. Decían que eran padre e hija, pero Morales siempre sospechó que eran pareja por la forma en que se miraban, se tocaban. Trabajaron en la tienda como 6 meses, luego un día simplemente no regresaron. Morales no sabía dónde habían ido. Esta confirmación de que habían estado vivos, al menos hasta el 97 o 98, fue agridulce para Cristina. Por un lado, significaba que Valeria probablemente seguía viva. Por otro, confirmaba que había elegido irse voluntariamente, que había elegido a Roberto sobre su familia, que había estado viviendo una mentira. El dolor de la traición se sumaba al dolor de la pérdida. Cristina se preguntaba si Valeria pensaba en ella, en Sofía, en Diego, si sentía algún remordimiento, o si había logrado construir una nueva vida y era feliz sin mirar atrás. Los años siguientes trajeron pocas novedades. Medina siguió algunas pistas más en Chiapas y Oaxaca, pero ninguna llevó a nada concreto. La búsqueda se volvió más esporádica, más difícil de sostener. En el 2005, 9 años después de la desaparición, apareció el testigo que cambiaría todo lo que creían saber. Su nombre era Fernando Salazar, tenía 40 años, era maestro de secundaria en Campeche. Contactó directamente a la policía de Mérida diciendo que tenía información importante sobre Roberto Maldonado y Valeria Sánchez. El comandante Villalobos, ya jubilado pero todavía consultado en casos antiguos, fue personalmente a Campeche a entrevistarlo. Lo que Salazar tenía que decir era impactante. Salazar explicó que en mayo de 1996, 2 meses después de la desaparición de Roberto y Valeria, él trabajaba como maestro en una primaria rural en un ejido cerca de Escárcega, Campeche. Vivía en una casa pequeña que la escuela le proporcionaba. Sus vecinos más cercanos eran una pareja joven que se había mudado al ejido un mes antes. Decían llamarse Roberto y Valeria Mendoza. Se presentaban como esposos recién casados de Veracruz, buscando empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Roberto consiguió trabajo como contador en una cooperativa agrícola local. Valeria ayudaba en la tienda de abarrotes del ejido. Salazar y ellos se hicieron amigos. Compartían cenas ocasionalmente, conversaban sobre la vida, el campo, la ciudad. Salazar dijo que con el tiempo empezó a notar cosas extrañas. Roberto era considerablemente mayor que Valeria, aunque ellos decían tener menos diferencia de edad. Valeria a veces se comportaba de manera inmadura para ser una mujer casada, como si estuviera jugando a ser adulta. Había momentos en que parecía triste, nostálgica. Miraba hacia el horizonte con los ojos llorosos. Cuando Salazar le preguntaba si estaba bien, ella decía que extrañaba a su familia en Veracruz, pero que no podía visitarlos por problemas que no especificaba. Un día, en agosto de 1996, Salazar encontró un periódico viejo de Mérida en la cooperativa donde trabajaba Roberto. Hojeándolo, vio un artículo sobre la desaparición de Roberto Maldonado y Valeria Sánchez, con fotos. Reconoció inmediatamente a sus vecinos. Al principio, no supo qué hacer. Eran buenas personas, le caían bien, no parecían criminales, pero la información del periódico hablaba de una desaparición misteriosa,
de una familia desesperada buscándolos. Salazar se debatió moralmente durante días. Finalmente, una noche confrontó a Roberto, le mostró el periódico y le preguntó directamente si era él. Roberto primero negó, pero al ver que Salazar estaba seguro, admitió la verdad. Le explicó que sí, era Roberto Maldonado, y Valeria era su sobrina, no su esposa. Pero, según Roberto, lo que tenían era amor verdadero, que habían luchado contra sus sentimientos durante años hasta que ya no pudieron más. Dijeron que sabían que la sociedad no los aceptaría, que su familia los rechazaría, por eso decidieron huir y empezar de nuevo, donde nadie los conociera. Roberto le suplicó a Salazar que no los delatara, que les diera una oportunidad de ser felices. Salazar quedó profundamente perturbado. Entendía el concepto de amor prohibido, pero la relación entre tío y sobrina le parecía moralmente equivocada, además de ser ilegal. Sin embargo, viendo la desesperación en los ojos de Roberto y Valeria, decidió no decir nada inmediatamente. Se prometió a sí mismo que lo pensaría, que buscaría consejo, pero las semanas pasaron y no hizo nada, en parte por cobardía, en parte porque no quería ser responsable de destruir lo que parecía hacerlos felices. En octubre de 1996, aproximadamente 4 meses después de haberse mudado al ejido, Roberto y Valeria desaparecieron de nuevo. Una mañana simplemente no estaban. Su casa estaba vacía, se habían llevado todas sus pertenencias. No dejaron nota ni explicación. Salazar preguntó en la cooperativa y en la tienda, pero nadie sabía nada. Habían desaparecido tan silenciosamente como habían llegado. Salazar asumió que se habían enterado de que él conocía su secreto y decidieron moverse a otro lugar por seguridad. Durante 9 años, Salazar cargó con el peso de ese conocimiento. No le contó a nadie, trató de olvidarlo, pero no podía. Cuando en el 2005 vio en Internet un sitio web de personas desaparecidas y encontró nuevamente las fotos de Roberto y Valeria, con la actualización de que la familia seguía buscándolos desesperadamente, su conciencia finalmente lo venció. Decidió que tenía que hablar, sin importar las consecuencias. El testimonio de Salazar fue verificado por la policía. Viajaron al ejido cerca de Escárcega, hablaron con personas que recordaban a la pareja, confirmaron los detalles. Todo coincidía. Esto establecía que Roberto y Valeria habían estado vivos, al menos hasta octubre de 1996. También confirmaba inequívocamente la naturaleza de su relación. Ya no había dudas. Tío y sobrina habían huido juntos, vivían como pareja, se escondían del mundo. Cuando Cristina Sánchez se enteró de todo esto, su reacción fue de completa devastación. Llevaba 9 años buscando respuestas, y ahora que las tenía, eran peores de lo que había imaginado. Su hija no había sido secuestrada, no había sufrido un accidente. Había elegido conscientemente abandonar a su familia por una relación prohibida con su propio tío. El dolor de Cristina era tan profundo que físicamente enfermó. Tuvo que ser hospitalizada por una crisis nerviosa. Sofía tuvo que dejar temporalmente sus estudios de maestría para cuidar de su madre. La noticia del testimonio de Salazar fue cubierta extensamente por los medios. El caso, que había sido olvidado por años, volvió a ser noticia nacional. Programas de televisión invitaban a expertos en psicología para analizar las dinámicas de relaciones incestuosas, las razones por las que una persona joven podría involucrarse con un familiar mayor, los traumas familiares que esto causaba. Cristina rechazó todas las invitaciones para entrevistas. No quería exponer su dolor al público, solo quería encontrar a su hija. La policía intensificó la búsqueda nuevamente. Si Roberto y Valeria habían estado en Campeche hasta octubre del 96, ¿dónde habían ido después?
Los investigadores rastrearon municipios cercanos, estados vecinos. En Tabasco encontraron a un hombre que recordaba haber rentado un cuarto en su casa a una pareja joven a finales del 96. Las descripciones coincidían con Roberto y Valeria. Se quedaron ahí como 3 meses, luego se fueron sin decir a dónde. El rastro se enfriaba constantemente. En el 2006, 10 años después de la desaparición inicial, Medina recibió información de que una pareja similar había sido vista en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trabajando en un restaurante. Viajó allá personalmente con Sofía, que insistió en acompañarlo. Querían ver con sus propios ojos. Llegaron al restaurante, que era un lugar pequeño y modesto en la periferia de la ciudad. Mostraron las fotos al dueño, que dijo que sí, esa pareja había trabajado ahí como meseros hace años, tal vez en el 2000 o 2001. Se hacían llamar Arturo y María Jiménez. Trabajaron bien durante unos meses, luego renunciaron diciendo que se mudaban a la Ciudad de México. Medina y Sofía se quedaron en Tuxtla varios días, preguntando en el vecindario. Una señora que tenía una tienda de abarrotes cerca del restaurante recordaba a Valeria, o María, como se hacía llamar. Decía que la muchacha a veces compraba en su tienda y se quedaba platicando. Una vez María le comentó que extrañaba mucho a su mamá y a sus hermanos, pero que no podía verlos porque había cometido un error que nunca le perdonarían. La señora le preguntó qué error, pero María solo lloró y no quiso decir más. Cuando Sofía escuchó esto, también lloró. Pensar que su hermana había estado tan cerca, tan viva, tan llena de remordimiento, pero incapaz de regresar, era desgarrador. La búsqueda continuó hacia la Ciudad de México, una ciudad de millones de personas donde era fácil perderse. Medina contactó a colegas detectives en la capital, les proporcionó fotos y descripciones. Durante meses buscaron sin éxito. La Ciudad de México en los 2000 era un laberinto imposible de navegar completamente. Si Roberto y Valeria estaban ahí, encontrarlos sería como encontrar una aguja en un pajar. En el 2008, 12 años después de la desaparición, Cristina recibió una carta anónima. No tenía remitente. El matasellos era de Guadalajara, Jalisco. Dentro había una hoja de papel con un mensaje escrito a mano con letra temblorosa que Cristina reconoció inmediatamente como la de Valeria. La carta decía: «Mamá, sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice. No espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que estoy viva, que estoy bien. Pienso en ti todos los días, en Sofía, en Diego. Los amo más de lo que puedo expresar. Lo que hice fue imperdonable, lo sé. Me dejé llevar por sentimientos que no debía tener, por una persona que no debía amar de esa manera. No puedo explicar cómo pasó, solo que pasó. He vivido con la culpa y el dolor de haberlos abandonado cada día de estos 12 años. Sé que destruí a nuestra familia, sé que arruiné tu vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que intentes seguir adelante, que seas feliz, que cuides a Sofía y a Diego. Yo no puedo regresar. La vida que elegí no tiene vuelta atrás, pero quiero que sepas que no fui forzada, no fui engañada. Tomé mis propias decisiones, aunque fueran equivocadas. No busques más. Deja que este sea nuestro adiós. Te amo, siempre te amaré. Valeria». Cristina leyó la carta 1000 veces. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. La carta confirmaba todo, pero no daba respuestas sobre dónde estaba Valeria, si tenía hijos, cómo era su vida ahora. El matasellos de Guadalajara podría ser real o podría ser una pista falsa para despistar. Medina analizó la carta. La llevó con grafólogos que confirmaron que la letra era consistente con muestras de la escritura de Valeria de cuando estaba en la universidad. La carta era genuina. La policía de Guadalajara fue alertada. Investigaron la zona donde la carta fue depositada.
Preguntaron en oficinas de correos, pero no encontraron nada útil. Si Valeria había estado en Guadalajara, ya se había ido, o estaba escondida de manera tan efectiva que era imposible encontrarla. Cristina tomó la carta como una señal de que su hija estaba viva, al menos hasta el 2008, y eso le dio un pequeño consuelo. Pero también era una carta de despedida, una petición de que dejara de buscar. Cristina no sabía si podría cumplir con esa petición. Sofía, que ya había terminado su maestría y trabajaba como psicóloga en Mérida, ofreció una perspectiva diferente. Le dijo a su madre que Valeria había sido manipulada desde joven por Roberto, que la diferencia de edad y la posición de autoridad familiar que Roberto tenía habían creado una dinámica de poder desigual. Sofía argumentaba que aunque Valeria técnicamente había tomado decisiones, esas decisiones habían sido influenciadas y posiblemente coercionadas psicológicamente. Esto no absolvía a Valeria de responsabilidad, pero proporcionaba un contexto que Cristina no había considerado. Ver a su hija, no solo como culpable, sino también como víctima, le permitió a Cristina empezar un proceso de sanación emocional. Diego, por su parte, estaba menos dispuesto a perdonar. Desde Cancún, donde ahora tenía 2 hijos, expresó que Valeria había hecho su elección y había destruido a la familia. No quería saber nada más de ella. Sofía intentó mediar entre su madre y su hermano, ayudándolos a procesar sus emociones complejas. La familia estaba fracturada de maneras que quizás nunca se repararían completamente. En el 2010, 14 años después de la desaparición, Raúl Medina se retiró oficialmente como detective privado. Tenía 65 años, problemas de salud, y sentía que ya había dado todo lo que podía al caso. En una última reunión con Cristina, le dijo que había hecho todo lo humanamente posible. Habían confirmado que Valeria estaba viva, que había elegido su camino y que pedía que la dejaran en paz. Medina sugirió que quizás era momento de aceptar la realidad y enfocarse en sanar. Cristina agradeció a Medina por todos sus años de trabajo, lo abrazó, lloró en su hombro. Los años siguientes fueron de lenta aceptación. Cristina siguió dando clases hasta que se jubiló en el 2012. Se mudó a una casa más pequeña, más fácil de mantener. Sofía la visitaba regularmente, la acompañaba a terapia, la ayudaba a procesar el trauma. Diego eventualmente suavizó su posición y empezó a llamar a su madre más frecuentemente, visitarla ocasionalmente con sus hijos. La familia Sánchez, aunque profundamente herida, empezó a reconstruirse de alguna manera. Cristina nunca volvió a recibir noticias de Valeria, tampoco de Roberto. El caso oficialmente seguía abierto, pero ningún investigador lo trabajaba activamente. Las fotos de Roberto y Valeria seguían en bases de datos de personas desaparecidas, ahora con edades proyectadas de lo que podrían lucir después de tantos años. Pero nadie reportaba haberlos visto. En el 2015, 19 años después de la desaparición, un artículo de investigación periodística revivió el caso. Un reportero joven del periódico Por Esto, de Yucatán, hizo un análisis profundo de todo lo ocurrido, entrevistó a Cristina, a Sofía, al comandante Villalobos, ya jubilado, a Fernando Salazar. El artículo generó conversación sobre relaciones prohibidas, manipulación psicológica, las formas en que las familias manejan secretos oscuros. Fue ampliamente leído, pero no generó nuevas pistas sobre el paradero de Roberto y Valeria. Cristina cumplió 70 años en el 2016. Estaba frágil, cansada, pero en paz de cierta manera. Había aprendido a vivir con la ambigüedad, con no tener un cierre completo. Sofía se había casado y tenido una hija que llamó Cristina en honor a su abuela. Diego visitaba desde Cancún regularmente. Sus hijos habían conocido la historia a través de conversaciones cuidadosas y apropiadas para su edad.
La familia había aprendido a hablar abiertamente sobre Valeria, sobre el dolor, sobre la pérdida, en lugar de mantenerlo como un secreto tóxico. En el 2018, 22 años después de la desaparición, ocurrió algo inesperado. Una mujer llamó a la casa de Cristina. Se identificó como Laura. Dijo ser amiga de Valeria y tenía un mensaje. Cristina, con el corazón acelerado, escuchó. Laura explicó que Valeria había muerto 2 meses atrás en Monterrey, Nuevo León, de cáncer de páncreas. Había pasado sus últimos meses en un hospital público. Roberto había estado con ella hasta el final. Laura, que trabajaba como enfermera en ese hospital, se había hecho amiga de Valeria durante el tratamiento. Valeria, sabiendo que iba a morir, le había pedido a Laura que contactara a su familia después de su muerte para darles la noticia, para que supieran que había pensado en ellos hasta el último momento. Laura proporcionó detalles. Valeria y Roberto habían vivido en diferentes ciudades durante los 22 años, moviéndose constantemente para no ser encontrados. Trabajaron en empleos humildes, vivieron modestamente, no tuvieron hijos. Valeria nunca dejó de extrañar a su familia, según le confió a Laura. Sentía un remordimiento profundo, pero también sentía que no podía regresar, que el daño que había causado era irreparable. Roberto, ahora con 65 años, seguía vivo, pero estaba destrozado por la muerte de Valeria. Laura no sabía dónde estaba él ahora. Valeria no quiso dar esa información para protegerlo. Laura ofreció enviar por correo una caja con pertenencias de Valeria que ella había querido que su familia tuviera. Cristina aceptó. Una semana después llegó la caja. Dentro había fotos de Valeria a través de los años, mostrando cómo había cambiado, envejecido. Fotos de ella y Roberto en diferentes lugares, playas, montañas, ciudades. En las fotos, Valeria a veces sonreía, a veces se veía triste. Había también un diario que Valeria había mantenido durante años. Cristina lo leyó con Sofía a su lado. El diario revelaba la complejidad de los sentimientos de Valeria. Hablaba de su amor por Roberto, de cómo ese amor había comenzado cuando ella tenía 18 años, de cómo había luchado contra él sabiendo que estaba mal. Hablaba de la culpa constante, del dolor de haber abandonado a su familia, de las noches que lloraba pensando en su madre, en Sofía, en Diego. Pero también hablaba de momentos de felicidad con Roberto, de viajes, de risas, de una conexión que sentía era única aunque equivocada. Era un documento humano desgarrador que no justificaba lo que había hecho, pero lo contextualizaba de manera profundamente personal. Al final del diario, en una de las últimas entradas fechada un mes antes de su muerte, Valeria escribió: «Mamá, si algún día lees esto, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue mía. Roberto no me obligó, no me engañó. Me enamoré de alguien que no debía. Pagué el precio con una vida de esconderme, de nunca tener raíces, de nunca volver a verte. Fue mi elección y acepto las consecuencias. Pero también quiero que sepas que te amé siempre, que pensé en ti cada día, que mi mayor dolor fue haberte causado dolor a ti. Perdóname si puedes, si no puedes lo entiendo. Te amo, Valeria». Cristina lloró al leer esas palabras. Era el cierre que había buscado durante 22 años. No era perfecto, no resolvía todo el dolor, pero era algo. Valeria había pensado en ella, la había amado, había sufrido por sus decisiones. Eso no cambiaba lo que había pasado, pero le daba a Cristina una pequeña paz. Sofía también lloró, sosteniendo la mano de su madre, procesando juntas el dolor y el alivio de finalmente saber. Diego viajó desde Cancún cuando se enteró. Los 3 hermanos que quedaban, Cristina, Sofía y Diego, se sentaron juntos en la sala de la casa de Cristina, mirando las fotos de Valeria, leyendo partes del diario. Hablaron de recuerdos,
de la Valeria que conocieron antes de que desapareciera, de la muchacha brillante y cariñosa que había sido. Lloraron juntos, pero también se rieron, recordando anécdotas felices. Fue un proceso de duelo retrasado 22 años, pero necesario. Cristina decidió que quería tener un funeral simbólico para Valeria, aunque no hubiera cuerpo. Laura había enviado una foto del certificado de defunción de Valeria, confirmando que había muerto el 12 de abril del 2018 en Monterrey, registrada bajo el nombre falso de Valeria González. Cristina contactó al padre Julián Cortés, el mismo sacerdote que había oficiado la misa en el primer aniversario de la desaparición. El padre Julián, ahora con 82 años y casi ciego, aceptó oficiar una misa de funeral. La misa se celebró en la parroquia de San Juan Bautista en junio del 2018. Asistieron familiares, amigos viejos de Valeria de la universidad, vecinos de García Ginerés, incluso Raúl Medina, que había salido de su retiro para estar ahí. El padre Julián habló sobre el perdón, sobre la complejidad del corazón humano, sobre la misericordia de Dios que es mayor que cualquier error humano. Cristina habló brevemente, agradeció a todos por venir, dijo que aunque Valeria había tomado decisiones que causaron dolor, seguía siendo su hija y siempre la amaría. Sofía leyó un poema que había escrito para su hermana. Diego, aunque le costó trabajo, compartió un recuerdo feliz de cuando Valeria lo ayudó a aprender a andar en bicicleta cuando él tenía 6 años. Después de la misa, hubo una pequeña recepción en casa de Cristina. La gente compartió comida, historias, lágrimas y también risas. Fue una celebración de la vida de Valeria, compleja y problemática como había sido. Cristina sintió que finalmente, después de 22 años, podía empezar a cerrar este capítulo de su vida. En los meses siguientes, Cristina organizó las pertenencias de Valeria que Laura había enviado. Guardó las fotos en álbumes, colocó algunas en marcos alrededor de la casa. El diario lo guardó en un lugar seguro, algo que releía ocasionalmente cuando necesitaba sentir cerca a su hija. Sofía sugirió crear una pequeña beca en memoria de Valeria para estudiantes de arquitectura en la UADY. Cristina amó la idea. Trabajaron juntas para establecer el fondo, utilizando algunos ahorros de Cristina y donaciones de familiares y amigos. La beca Valeria Sánchez se otorgó por primera vez en el 2019 a una estudiante talentosa de arquitectura que venía de una familia de bajos recursos. En cuanto a Roberto Maldonado, nunca más se supo de él. Laura, la enfermera, dijo que después de la muerte de Valeria, Roberto se había despedido y había dicho que iba a desaparecer completamente, que no tenía razón para seguir viviendo sin Valeria, pero que tampoco tenía el valor de quitarse la vida. No sabía dónde había ido ni qué había hecho. La policía actualizó su ficha en la base de datos de personas desaparecidas, pero no había recursos ni motivación para buscarlo activamente. Era un anciano de 65 años, sin antecedentes criminales, aparte de la relación prohibida con su sobrina, y ella ya había fallecido. El caso estaba cerrado para efectos prácticos. Cristina murió pacíficamente en su sueño en el 2020, a los 73 años. Había vivido 24 años después de la desaparición de Valeria, los últimos 2 años con la paz de saber qué había pasado con su hija. Sofía y Diego la enterraron en el Panteón Xoclán en Mérida, junto a su esposo Ernesto. En la lápida grabaron los nombres de Cristina y Ernesto, y debajo, más pequeño, en memoria de Valeria Sánchez, 1974-2018, hija amada que nunca fue olvidada. Sofía continuó con su trabajo como psicóloga, especializándose en terapia familiar y trauma. Usó su experiencia personal para ayudar a otras familias que enfrentaban secretos difíciles y pérdidas complicadas. Diego siguió en Cancún, mantuvo contacto regular con Sofía,
Visitaba la tumba de su madre 2 veces al año. La familia Sánchez, reducida pero resiliente, siguió adelante. La historia de Roberto Maldonado y Valeria Sánchez quedó como un caso archivado en los registros policiales de Yucatán, un recordatorio de las complejidades humanas, de las decisiones que destruyen familias, de los secretos que se llevan a la tumba. En Mérida, algunas personas mayores todavía recordaban el caso. Lo mencionaban ocasionalmente como una historia triste de la ciudad. Para otros, era solo una estadística más, entre los miles de desaparecidos en México. Pero para Sofía Sánchez, ahora de 46 años en el 2020, la historia de su hermana Valeria era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la importancia de la comunicación familiar, de los peligros de los secretos no dichos. Cada año, en el aniversario de la desaparición original, 14 de marzo, Sofía encendía una vela en memoria de Valeria, no para celebrarla ni para condenarla, sino simplemente para recordarla como la persona compleja que fue, con sus virtudes y sus errores, con su amor y su dolor. Y en algún lugar de México, si Roberto Maldonado seguía vivo, cargaba con sus propios recuerdos, su propio dolor, su propia versión de una historia que nunca se contaría completamente, porque los únicos que conocían toda la verdad eran él y Valeria, y ella ya no estaba para contarla. La vida continuó en Mérida. Las calles de García Ginerés seguían sombreadas por flamboyanes. El mercado Lucas de Gálvez seguía lleno de vendedores y compradores. La Universidad Autónoma de Yucatán seguía graduando arquitectos.